los puntos que voy a ir tratando. Primero, pues, ir introduciendo qué es esto de la opinión pública y la percepción ciudadana, cuál ha sido la metodología que ha servido para realizar este trabajo, esta metodología de estudio de qué es lo que se dice en redes sociales, y en concreto se entrará a ver lo que ha sido el análisis en Twitter, que es una especie de microblog que hay en Internet, sobre cuatro cuentas en concreto que existen. Una es DefensaGov, perteneciente al Ministerio de Defensa, y luego cada una de las cuentas de cada uno de los tres ejércitos: Ejército de Tierra, Ejército de Aire y Armada. Por último, entraré a ver qué es lo que se dice en el Facebook, que es otra red social, sobre del Ministerio de Defensa. Y hablamos de percepción ciudadana. No quería introducir al principio la frase de opinión pública, porque existen muchas diferencias, no existe una opinión clara de qué es opinión pública. Si nos vamos a la definición que nos marca la Real Academia Española de la Lengua, es sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de asuntos determinados. Claro, esta idea de opinión pública es algo que proviene a lo largo del tiempo. Empezó a hablarse de ella en ciertos escritores ingleses por los siglos XVII, XVIII, para llegar en 1744, Rousseau, a ser la primera persona que empezó a emplear la expresión opinión pública, como el estudio de las costumbres y modos de la cultura de cada uno de los pueblos. A partir de ahí fue evolucionando, pero fue sobre todo con finales del siglo XIX y desarrollo del siglo XX, justamente con el desarrollo de los medios de comunicación y con la apertura de lo que son las democracias, de lo que es la opinión pública. La opinión pública que debemos de entenderla como la opinión o un sentir que un pueblo, una determinada colectividad tiene con respecto de algo. Son pensamientos, sentimientos que vienen provistas, que proceden de sus costumbres, de tradiciones o de sus propios patrones culturales. Esa opinión pública ejerce un control sobre el resto de entidades, como puede ser el medio político y los medios de comunicación. Pero es un sentido bidireccional. Lo que es la opinión pública incide sobre la política y sobre los medios de comunicación, pero también, en sentido contrario, pueden incidir sobre la opinión pública. Por lo tanto, es una especie de control entre sectores, interviniendo cualquier aspecto, desde cultural, religioso, económico e incluso moral. Por ello, los políticos y también los medios de comunicación buscan continuamente conocer cuál es la opinión pública, qué opina la gente de ello. Pero al intentar conocer qué es la opinión pública, se confunde en muchas ocasiones la opinión de una mayoría o de un determinado sector con la decisión popular. Por eso hoy día se confunde en muchas ocasiones el que en una determinada encuesta sale algo con el mandato de lo que quiere el pueblo. De ahí hubo ciertas expresiones, como por ejemplo un académico, Bourdieu, en el año 2012, un académico que decía que el tener las encuestas a mi favor era como antiguamente decir Dios está a mi lado. En otro contexto, pero es una forma de decir, si las encuestas están a mi lado, yo estoy autorizado porque tengo detrás a la opinión pública, tengo a la colectividad. Entonces, no debemos de caer en esa conexión entre opinión pública y la decisión o lo que quiere la colectividad, la gente. Claro, el que exista una opinión pública entra en lo que se denomina que todo el mundo debe pensar igual, y no es así. Claro, si existe una opinión mayoritaria, puede existir gente que opine lo contrario, y por no quedarse desligados o quedar fuera, está lo que comúnmente se conoce como la espiral del silencio. Personas que no están a favor, pues quedan en silencio y tratan de ocultarse, o bien incluso llegan
a opinar de la misma manera que la opinión pública. De esta manera, vamos a pasar aquí, comienzo a explicar en qué consistió este estudio en redes sociales. Para ello se utilizó una captura, tanto en Twitter como en Facebook, de una serie de comentarios realizados por parte de cualquier persona que estuviera conectada a Internet, que hablara y pusiera dentro de sus comentarios intercesiones, comentarios que incluyeran a el Ejército de Tierra, Ejército de Aire, Armada o Ministerio de Defensa. En Twitter y en Facebook se siguió la página del Ministerio de Defensa. Para ello se capturó con un programa de software estadístico, de software libre, que se llama R, y se le aplicaron unas técnicas que se llaman de minería de texto, que están encargadas para sacar cuáles son, mediante algoritmos matemáticos, las opiniones en miles de textos y que no exista una persona que vaya discriminando o pueda tener un sesgo a la hora de capturarlas. Igualmente es complicado que una persona pueda analizar varios miles de textos. A favor tiene que un estudio de estas características pueda analizar miles de datos. Por contra, tiene sus defectos, como por ejemplo, los algoritmos de momento no pueden capturar perfectamente aspectos como la ironía o el doble sentido de las palabras. Por lo tanto, es una técnica que cada vez va a más, cada vez se emplea más, pero que tiene sus pequeñas limitaciones. A modo de anécdota, es comentado dentro del mundo de la comunicación, como por ejemplo cuando las elecciones últimas americanas, en la serie de Walking Dead, que es una serie de zombies, se analizó que cuando había más zombies, la gente expresaba, a través de estos estudios, más miedo. Pues el equipo político del que fue posteriormente presidente del gobierno de Estados Unidos analizó que miedo pagó a la compañía la productora de esa serie para que cuando salieran esas escenas de zombies, inmediatamente se cortara la emisión y hubiera un anuncio peleando contra la inmigración o proponiendo medidas para poner un muro. Entonces, vemos que existen ya aplicaciones en el día a día de este estudio masivo de datos y de emociones asociadas y de sentimientos asociados de forma automática mediante algoritmos matemáticos de lo que dicen la gente a través de las redes sociales. Para ello se recogió desde el 13 de agosto del 2018 al 11 de octubre del 2018 162.059 tweets referentes a esas 4 cuentas que reflejé: Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Ejército de Aire y Armada. Y se recogieron del 25 de agosto del 2016 al 27 de julio del 2018 más de 67.000 comentarios en Facebook en la página del Ministerio de Defensa. El número de tweets que se ha ido reflejando a lo largo desde agosto hasta el 11 de octubre, podemos reflejarlo en estas líneas que representan el número de tweets en azul al Ministerio de Defensa, rojo al Ejército del Aire, amarillo a la Armada y verde al Ejército de Tierra. En general existe un número medio aproximado, pero existe una serie de picos que pueden ser referentes, por ejemplo, en agosto a una serie de protestas por condiciones laborales. En amarillo, el de la Armada, sobre el 11 de septiembre, en recuerdo en los fallecidos en Nueva York. Un pico sobre el 14 de septiembre, coincidiendo con la salida a las noticias de la posible venta de armas a países del Oriente Próximo por parte de España, y al final un ascenso de pico, sobre todo en el Ejército de Tierra, con motivo de la festividad nacional.
Pero claro, dentro de todo este repertorio, a lo largo de las fechas, existen multitud de opiniones, tenemos varios miles de comentarios y vamos a ir desgranando mediante la aplicación de estos algoritmos matemáticos qué es lo que dicen. Comenzamos con la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa. En concreto, se recogieron 57.440 comentarios, 57.440 tweets, de los cuales el 17,12% son comentarios directos, o sea, la persona que lo escribe lo ha escrito directamente y lo envía. Pero tenemos un casi 83% de personas que lo que hacen es reenviar lo que ha dicho otra persona. Por lo tanto, la mayoría de lo que se está expresando es trasladar lo que ha dicho otra persona o una institución. ¿Esto qué conlleva? Pues que en cierta manera uno está refrendando lo que está diciendo. Existen ciertas personas que dicen que retuitear, o sea, volver a mandar lo que dice otro, no es expresamente apoyar esa idea, pero debemos de tener en cuenta que uno tiene la elección de difundir una idea y no otra. Por lo tanto, en cierta manera, la gran mayoría lo que está haciendo es apoyar esa idea. Por lo tanto, tenemos que la gran mayoría de los tweets que se envían son retweets, son reenvíos realizados en primera instancia por otras personas. Lo que le hacemos primero es un análisis de correspondencia, que es una técnica estadística en 2 dimensiones, que lo que hace es ver cuántos temas existen sobre una serie de comentarios. En concreto, sobre el Ministerio de Defensa, podemos ver una gran concentración alrededor del punto 00, donde están todos los comentarios, y existen una serie de aspectos que se van lejos, que simplemente indican que hay ciertos comentarios que quedan lejanos a lo que es el tema principal del que se habla, pero que estén todos concentrados no significa que todos estén hablando de lo mismo, que estén hablando de lo mismo, pero no que estén todos a favor o todos en contra, sino que todos hablan sobre lo mismo. Hay un tema de Casa Real que se puede apreciar más por arriba, que queda independiente, no tiene conexión con el resto de comentarios. Pero si queremos ver qué es lo que se dice, dentro de este mismo estudio podemos hacer una escala multidimensional. Lo que se hace es realizar un análisis de clúster, o sea, un estudio de modularidad, de agrupación por temas realizados por un algoritmo matemático. Así tenemos un eje central que está alrededor del Ministerio de Defensa, en el punto 00, que podemos ver en la gráfica, que está coloreado de color verde, pero luego alrededor podemos ver los principales temas que se han hablado en los tweets durante estos 2 meses. Así tenemos, por ejemplo, comenzando por abajo en rojo, tenemos hablando sobre readmisiones o comentarios hacia la ministra Margarita Robles. Si vamos comentando a la zona amarilla, pues ayuda o comentarios sobre un grupo de 45 a favor o en apoyo a 45 sin despidos, que es 45 personas que se quedaron fuera de alguno de los ejércitos. Sobre comentarios sobre Jusapol, de nosotros no abandonamos. En morado, comentarios sobre el ejército de tierra, comentarios de apoyo, un poco ya más arriba en azul sobre la cultura defensa, Casa Real, Guardia Civil, relaciones. Bajamos, vemos en rosa sobre una serie de denuncias, una serie de cuentas, y abajo sobre los comentarios sobre las armas de venta a Arabia Saudí. Entonces, con este estudio hemos visto que existen 8 temas principales de las cuales se ha hablado en Twitter en la cuenta del Ministerio de Defensa. Pero claro, obviamente no todos tienen el mismo peso. Se ha realizado también un estudio de emociones. Hay un
una entidad de Canadá que está trabajando para asociar que cada palabra tiene una serie de sentimientos, o sea, carácter positivo, negativo, neutro, o emociones asociadas a dicha palabra. Se ha hecho una transposición al español y se ha aplicado a este estudio. Entonces se puede ver con el tiempo y se ve que las emociones principales asociadas en este estudio son las de miedo, confianza, anticipación y enfado. El enfado podemos llevarlo principalmente a lo que está asociado a la venta de armas en Siria, pero quiero incidir en la de miedo, porque la de miedo, cuando he hecho este análisis, me he preguntado a qué proviene, y principalmente al hacer un análisis más concienzudo de por qué de esa emoción, es debido al vocabulario y a la forma de expresarse que he encontrado a la hora de expresarlo en la serie de tweets. Sí que se ve confianza, tristeza justamente asociada con lo de las armas de Siria, y cómo se puede ver esa evolución a lo largo del tiempo. Pero se puede ver que en esta cuenta del Ministerio de Defensa existen una serie de temas encontrados, enfrentados, que pueden distinguirse entre sí. Si lo llevamos a los sentimientos, podemos ver también que existe un número de textos positivos, neutros y negativos, pero esa cantidad de textos negativos está asociado a lo mismo que he encontrado con el miedo, a la forma de expresión que he encontrado a la hora de comentar ciertos aspectos. Yo creo que se va a ver mucho mejor todo esto que estoy comentando con los dos gráficos siguientes, sobre todo el posterior. Esto es un análisis, un grafo, realizado con los tweets directos, de ese pequeño porcentaje del 17% que ha escrito a alguien. Cada puntito representa la opinión de una persona. Cuantas más veces ha sido referenciado o escrito hacia él, más grande es ese círculo. Así tenemos un círculo verde, que pertenece justamente al Ministerio de Defensa, pero al que más se escribe es un círculo morado, que se representa como no aplicable, o sea, es un comentario hecho al aire, no intercede a nadie. Entonces, la mayoría de los comentarios directos que se escriben con referencia al Ministerio de Defensa son comentarios escritos, o sea, enviados, se puede decir, al aire. No son referidos contra una persona o respóndeme, sino que son dirigidos al aire. Más clarificador es este gráfico que tenemos aquí, que nos expresa cuáles son los retweets, o sea, cómo podemos expresar esas personas que han escrito lo mismo que ha escrito a otro. Estábamos hablando que teníamos más de 57.000 tweets, de los cuales casi 50.000 son opiniones, escritos, que son lo que ha escrito otro, son reenvíos. Pero si hacemos un seguimiento de a quién está siguiendo quién, y si ese está a su vez siguiendo a otro y otro a otro, podemos llegar a que existen 8 cuentas que generan en concreto el 81,6% del tráfico de opinión en la cuenta del Ministerio de Defensa. Están representados con unos círculos más grandes, hay 8 principales que, ya digo, generan el 81,6% de las opiniones. Así tenemos un eje central, que está representado con un círculo abajo en color verde, que está generada por lo que dice el Ministerio de Defensa. Y todas esas rayas que están a su alrededor, que están en color verde, son personas que opinan o que redirigen lo mismo que está diciendo el Ministerio de Defensa. Existen otras alrededor, un poco más pequeñas, como pueden ser la Oficina del Reclutamiento, pues embajadas, que están apoyando, retuitean, y a su vez otras personas retuitean eso. Tenemos dentro de ese eje las líneas de los puntos de color azul, que se deben al Ministerio, puede ser la Moncloa, o personas que abiertamente pues apoyan cuáles son las misiones que pueden ser del Ejército.
Del azul vamos a la zona marrón, marrón-negra, que está también dentro de esa zona. Podemos ver muchas líneas en relación con la zona verde y la zona azul, que son gente también que apoya abiertamente al ejército, pero que dentro del ejército pues desea unas mejores condiciones laborales. Abiertamente también lo tenemos en la zona rosa, pero eso ya son gente externa al ejército que también va en la misma línea. Quieren mejoras en el ejército a la hora de plantear unas mejores condiciones laborales. Si nos circunscribimos a la zona verde, azul y marrón, que es una zona principal de apoyo del ejército, tenemos ahí aproximadamente a más del 50% de los tweets generados. Si contamos a la zona también coloreada en zona rosa, que también quiere mejoras, pero sin criticar lo que está haciendo, sino simplemente que pide mejoras, ya llegamos a alrededor de cerca del 80% de la generación de tweets generados. Tenemos hacia la derecha, un poco abajo, una zona marrón de un pintor que hace cuadros sobre el ejército, que tiene mucho seguimiento. Una zona naranja que ya genera simplemente el 7% de las opiniones, que provienen de ONGs que van hablando protestando por lo de la venta de armas a países de Oriente Próximo, y luego nos quedan, que entre todas juntas no llegan al 10%, de grupos de opinión por circunstancias políticas. Así tenemos una zona verde y una zona verde más oscura, que queda arriba, y unos puntos de color rojo que son antagonistas y que justamente expresan opiniones por peticiones al ejército en relación a lo que ocurre en política o en determinadas comunidades autónomas. Si nos vamos al ejército de tierra, veremos que también se está generando un 14,6% de menciones directas y un 85,36% que son opiniones generadas reenviando lo que están diciendo otros. Los temas se pueden ver que las correspondencias también son bastante comunes, aunque puede haber ciertas diferencias, como por ejemplo cuando se habla pues, de cuáles son las intervenciones de helicópteros en Afganistán, o sobre el ejército, o relaciones con la Guardia Civil. ¿Qué es lo que se dice dentro del Twitter del Ejército de Tierra? Aquí ya hay grandes diferencias con lo que se ejerce o se puede ver dentro de los twitters del Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque aquí ya se habla de qué es lo que pasaba, por ejemplo, tal día como hoy, o apoyando los helicópteros que están en Afganistán, o celebrando pues, combates o a la Legión, o la bandera de España, los regimientos, o el trabajo de la Guardia Civil. Existe una gran relación de tweets entre Guardia Civil y Ejército de Tierra, y se puede ver dentro de la zona morada de apoyo a compañeros fallecidos en los que se expresa el dolor por ello. Dentro de las emociones y sentimientos se ve ya una diferencia con lo que se ejerce, con lo que se podía ver dentro del Ministerio de Defensa. Pues hay una gran confianza, anticipación, que podemos mostrarlo como un elemento racional. Una poca anticipación sería pensamientos impulsivos. Entonces se ve mucho más la confianza y la anticipación y la alegría, que ya desaparecen lo que es el miedo, tristeza o disgusto que se podían ver más en lo del Ministerio de Defensa. Por tanto, podemos ya empezar a ver que existe una diferencia entre las cuentas de los ejércitos con la del Ministerio. En el Ministerio es donde podemos ver las discrepancias, puede haber alguna protesta, pero también las diferencias o las conexiones con la política, pero también de apoyo, pero dentro de los ejércitos ya vemos lo que son expresiones de apoyo sin más. Sentimientos se ve también negativos, pero es muchas veces por la forma en la que se están escribiendo. No significa un tuit negativo que se esté en contra, sino puede ser, por ejemplo, una opinión positiva, pero expresado de forma negativa. Negativa a la hora de qué
palabras se emplean. Los tweets directos están directamente relacionados con intervenciones directamente al ejército de tierra o no expresados a nadie. No existen otros elementos principales que sean destacables. En los retweets podemos ver que existen muchos menos grupos, agrupaciones, y así podemos ver, por ejemplo, que casi el 42% siguen lo que dice el ejército de tierra, el verde, que sería el siguiente ya con el 6,5%, seguimiento de apoyo de la Guardia Civil a cosas que hace el ejército de tierra, y la zona, por ejemplo, azul de apoyo. Tenemos que irnos ya por debajo del 5% a las naranjas y a las rojas, a otros temas que ni siquiera son en referencias a cosas con el ejército, sino más bien a condiciones de cómo deberían de realizarse ciertas operaciones. En el ejército del aire va a pasar exactamente igual en la Armada, mucho más a un punto de apoyo. Igualmente existe un 14% de directos, un 85% de retweets, una serie de temas que se están hablando, y aquí ya se está viendo, sobre la patrulla Águila, los elementos apagafuegos, la patrulla Aspa, y como mucho alguna intervención hacia el gobierno. Pero en la mayoría de los temas, se pueden ver aquí, van en relación a lo que acabamos de ver. Comentarios sobre la patrulla Aspa, intervenciones de la patrulla Águila, ejercicios que pueda haber en aeródromos, apagafuegos, de lucha contra incendios. No encontramos grandes temas que estén en contra. Aquí también igualmente vemos la confianza y la anticipación como grandes emociones que se están expresando. Anticipación, vuelvo a recordar, que es el pensamiento racional y no impulsivo. Sentimientos, ya incluso aquí se empiezan a igualar positivos y negativos, aunque predominan los neutros. En los tweets directos, principalmente dentro del ejército del aire, están relacionados con el ejército del aire, y aparece en línea azul, que es una de las cosas sorprendentes, intervenciones con la DGT de tráfico. Pero en los retweets también se pueden ver como, por ejemplo, el principal, que supone más del 40% de intervenciones en la parte rosa al ejército del aire, la zona azul a comentarios de apoyo o de retuiteo al Estado Mayor de la Defensa, y por poner la zona lateral así anecdótica, la zona verde que queda a la izquierda es del Atlético de Madrid, de cuando los aviones pasaron por encima del Wanda Metropolitano. En la Armada sucede algo parecido. Hay pocas intervenciones directas, la mayoría son retweets. El tema está muy concentrado, aunque también parecido al ejército del aire, pues son intervenciones de la Armada, hechos heroicos, tal día como hoy sucedió tal, o recuerdos a los fallecidos el 11 de septiembre en el atentado en Nueva York. Patrulleras, etc. Las emociones, principalmente, igual que en el resto de los ejércitos, son de confianza y anticipación, que además se puede ver cómo se incrementan cuando se llega el día de la festividad nacional. Los sentimientos, totalmente análogo a lo que está pasando en los anteriores. Los tweets directos, que en la Armada principalmente provienen del Estado Mayor de la Defensa y en comentarios hacia el Estado Mayor de la Defensa o el Ejército del Aire, perdón, de la Armada, pero son muy pocos y cada uno muy circunstanciales, o sea, muy personales. No hay seguimiento ni apoyo por parte de otras personas. En cambio, si nos vamos a los retweets, pues vamos a ver, tenemos un porcentaje muy grande, del 43% del tráfico de tweets de lo que dice la Armada,
un 8% que es la zona verde de lo que dice el Estado Mayor de la Defensa, y luego, por ejemplo, se puede apreciar los que están de color azul, de seguimiento con un 7% del tráfico generado del pintor Dalmau Ferrer. El resto bajan del 5% del tráfico de opinión que se genera. Por último, analizar qué es lo que se dice en Facebook durante 2 años, que igualmente se puede ver que la temática está muy concentrada, no hay discusiones, no se ven 2 puntos distinguidos donde se puede ver diferentes opiniones, cada uno dice una cosa. Los temas de los que se trata es sobre la Legión, sobre el rey, al descanso a los compañeros fallecidos, valentía, honor, enhorabuena a vuestra labor. Con lo cual podemos decir que en Facebook es donde tenemos menos opiniones confrontadas y donde la opinión es más unánime. Visto todos estos datos, espero no haber abrumado con tal cantidad de datos, vamos a exponer una serie de conclusiones. De que la idea expresada en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, son principalmente favorables, y si no existen unos porcentajes que no son mayoritarios, son principalmente expresados a las condiciones que tienen determinados sectores dentro del ejército, y las opiniones sobre política son escasas y se circunscriben al Twitter del Ministerio de Defensa sin llegar al 10% del volumen generado. La mayoría de las opiniones siguen a lo que denominamos como influencers. Más del 80% de los tweets generados son seguimiento de 8 personas que generan más del 80% de la opinión. Las emociones encontradas, sobre todo en los ejércitos, principalmente son de confianza y anticipación, de pensamiento racional. Pero se ha encontrado también de asignación de miedo por la forma en la que se expresan algunas de las opiniones o de los comentarios. No existen grandes cambios temporales, los únicos cambios son generalmente relacionados con eventos del ejército o con festividad nacional. El número de temas generalmente es muy pequeño y no existen peleas dialécticas entre ellos, sino que cada uno expresa su opinión, pero no existen discusiones dialécticas, no se veían líneas entre esos grupos que expresaban opiniones contrarias. No se pueden apreciar opiniones de grupo y opinión en contra, sino grupos que expresan que el ejército haga una cosa o haga la contraria, pero no en contra del ejército, y los temas con referencia política hacia el ejército son más bien escasos frente al total de intervenciones y principalmente descritos en la cuenta tweet del Ministerio de Defensa. Y con esto quiero dar por concluida mi exposición, entonces estoy abierto a preguntas que hayan expresado. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Sergio Arce, por la exposición tan rigurosa y tan precisa que ha llevado a cabo desde el punto de vista académico, lo cual se agradece. También por contextualizar a las personas que nos están siguiendo. El profesor Arce es doctor en comunicación y experto en redes sociales y todo tema de análisis de noticias aplicado a distintos ámbitos. A partir de ahora, bueno, se abre un turno de preguntas para que las personas que nos están siguiendo desde el otro lado pues puedan expresar su opinión, nunca mejor dicho, y mientras esperamos que se manifiesten, a mí, bueno, pues me ha sorprendido, me ha llamado poderosamente la atención distintas cuestiones que creo que pueden entrañar ciertos riesgos, ¿no? En una sociedad en la cual pues todos sabemos que la desinformación pues es una cuestión que está en auge, y en concreto yo quisiera aterrizar en el tema de las noticias falsas, que tan de moda están en los medios de comunicación. Y claro, teniendo en cuenta que una gran parte ha hablado que casi 4 de cada 5 comunicaciones en estas herramientas provienen de otras comunicaciones generadas por
muy pocas personas. Me gustaría saber cuál es el riesgo que entraña todo el tema de las noticias falsas y sobre todo el hecho de que se difunda mucha información maliciosa que pueda perjudicar o afectar pues, a la imagen y al prestigio que tienen nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su visión? El tema de lo que se denomina hoy día como fake news es algo que está ahí en boga porque, como podemos ver o hemos podido ver dentro de este análisis, es que el 80% del volumen generado en Internet está al final circunscrito a lo que han dicho, en este caso, 8 personas. Claro, si una de esas personas genera o parte de una opinión o de una noticia que no está bien contrastada, su difusión puede ser muy elevada. De ahí la importancia que a la hora de las personas de regirse o de verificar una noticia a través de las redes sociales es ver cuál es la fuente, de dónde proviene y contrastarla. Por eso es importante el contrastar todas las noticias siempre frente a los medios de comunicación o las cuentas oficiales donde podremos confrontar cada una de las ideas. No podemos circunscribirnos únicamente a lo que dice una persona, porque hemos podido ver que esos grupos están muy poco relacionados entre sí, a no ser si es un grupo de apoyo muy total, no existen relaciones entre ellos. Entonces, lo importante siempre es buscar varias fuentes, no quedarse nunca con una sola. Interesante. Pero potencialmente una posible fuente maliciosa pudiera contaminar y por un efecto multiplicador pudiera difundir informaciones falsas. Obviamente. ¿El Ministerio de Defensa está preparado? ¿Cuál es su opinión? La cuenta por lo que he podido ver, la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa tiene a su vez distintos relanzamientos a través del Estado Mayor de la Defensa, Oficina de Reclutamiento, Moncloa, incluso embajadas, y no solo españolas, sino incluso de otros países. Entonces, es una buena manera de contrastar cuáles son las distintas opiniones y ver cuál es la fuente y la que determina cuál es la veracidad de las informaciones vertidas. Muy interesante. Vamos a pasar ahora a intentar responder algunas de las preguntas que tienen nuestros oyentes. Una persona nos pregunta si cualquier persona puede realizar comentarios en la cuenta del Ministerio de Defensa. Twitter es un microblog que está abierto a cualquier persona del mundo. De hecho, cuando comencé a realizar este análisis de las redes sociales sobre el ejército, mi primera búsqueda fue decir ejército. Claro, a la hora de poner ejército podemos encontrar también todos los ejércitos de América Latina. Por eso tuve que discriminar y utilizar las cuentas de Twitter de Ejército de Tierra, Aire y Armada de España y del Ministerio de Defensa de España. Entonces, claro, ¿se pueden realizar comentarios? En Twitter puede realizar cualquier tipo de comentarios. Este análisis está hecho sobre la totalidad de opiniones vertidas en Twitter sobre cualquier persona que haya escrito durante ese periodo. Comenta ¿cuántas personas siguen al Ministerio de Defensa? Pues tiene varios miles, pero claro, obviamente no todo el mundo tiene que seguir las mismas. El sector, en Twitter cualquiera puede seguir a cualquier otra persona, no tienen que ser necesariamente del sector. Y si representa a la población española, Twitter es una red social que se mueve principalmente dentro de la gente joven y más en la gente o en la población más del medio urbano que en el medio rural. Pero cada vez lo siguen más personas y aunque no es una muestra, que es lo que comentaba al principio, no podemos decir que esto sea la opinión pública de todo el mundo, pero debido a la cantidad de varios miles de personas que están expresándose aquí, sí que podemos encontrar cuáles son las tendencias que hay en una gran cantidad de la sociedad. Muy bien. Y en cuanto a la representación de la opinión pública del país, hay una cuestión que nos traslada un espectador y es acerca de distintos movimientos paralelos que no surgen de un nuevo tuit,
sino de hilos nuevos que se van generando, paralelos y quizás sin tanta representatividad, pero sobre asuntos importantes. Habla de los 45 sin despidos, la extinta Ciudadanos del Uniforme. ¿Cómo influye la representatividad? Se puede apreciar, pues, igualmente que dentro de lo que es Twitter no solo hay el vertido de una opinión durante un determinado tiempo, sino que periódicamente puede haber recuerdos o traer lo que se denomina la agenda de la opinión pública, el volver a traer una serie de comentarios. Es una estrategia que puede utilizar de defensa o de ataque, por decirlo así, por parte de cualquier sector. ¿Puede vestirse eso como opiniones demasiado críticas o alarmistas? Claro, cada grupo va a intentar arrimar su opinión o cuál es el comentario general hacia su opinión, hacia su agenda. Pero lo que se ha encontrado es que esta serie de grupos inciden sobre un aspecto, por ejemplo, el grupo de 45 sin despidos, hacia ese determinado tema, pero no atacan a otros. Y su relación con el resto es simplemente de expresión de una noticia o de una opinión, pero no existe relación de ataque o de confrontación, sino lo que están intentando es periódicamente enfrentar a la opinión, a establecer en la agenda una idea o una noticia que quieran insertar dentro de la agenda de la opinión. Y estos pequeños hilos, es la última pregunta que te trasladan los oyentes, ¿pueden condicionar negativamente y afectar a la imagen y al prestigio del Ministerio de Defensa, por ejemplo? Es decir, un hilo tan poco representativo sobre algo muy negativo, ¿cómo influye o influye muy poderosamente? ¿Puede dañar gravemente? Lo primero que hay que ver es la cantidad de tweets o de volumen generado y cuál es el seguimiento de ese grupo. En las gráficas que estábamos viendo se podía ver cuáles eran las relaciones dentro de cada uno de los grupos. No existían unas grandes relaciones, una gran cantidad, se puede decir, estaba expresado como una serie de rayas entre círculos entre cada uno de ellos. A la hora de expresar toda esa serie de datos, se está intentando poner un tema en la agenda. Se está intentando incidir sobre un aspecto. Ahora bien, incide sobre la opinión que se encuentra dentro de cada uno de los días. Lo podíamos ver dentro de las emociones. A la hora de ver las emociones, dentro de cada uno de los ejércitos, veíamos que la confianza y la anticipación eran las emociones que estaban permanentemente arriba y que incluso se generaban más cuando había una serie de festividades. Obviamente la serie o la zona de conflictos se produce dentro del ministerio, pero ya está en un tema aparte de lo que es el ejército en sí y las Fuerzas Armadas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues con todo esto damos por terminado esta tercera sesión del primer ciclo. Recuerden que mañana terminará este primer ciclo de conferencias online con la participación del general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, al cual les invitamos nuevamente. Gracias Sergio, y un saludo.